Bueno, primero que nada quisiera agradecer a Utile y al equipo acá de FADU que organizó el evento y que me invitó, no sé, todavía bien. Que espero que les interese lo que vaya a decir. No estoy muy acostumbrada a estar en este lugar, siempre suelo estar del otro lado en los encuentros. Bueno, fue difícil armar la presentación, un poco porque el tiempo siempre es acotado en este tipo de circunstancias y así que tampoco voy a hacer muy largo el preámbulo, pero uno quiere decir muchas cosas, desde el trabajo cotidiano, digamos, en archivos, bibliotecas y demás, y museos. Entonces, lo que se me cruzó es salir un poco del ámbito tan chiquito en el que en general siempre nos movemos, los que trabajamos en los archivos, para poder hacer como un vuelo de pájaro un poco más general y también, aprovechando que esto era un conservatorio, por ahí aprovechar la charla para pensar cosas entre todos, digamos. Así que voy a hacer como una presentación de algunas ideas muy generales y en realidad, si diera, voy a dejar varias inquietudes o incógnitas o temas para que después podamos charlar, que me parece que va a ser lo más rico del encuentro. Entonces, una de las cosas que pensé es esta situación del patrimonio fotográfico en el sistema del patrimonio cultural, ¿no? En realidad, el patrimonio fotográfico, todos sabemos, está muy disperso. Son muchas experiencias de mucha gente, como la de Hugo Gess, por supuesto, que, digamos, sin todas esas experiencias no estaríamos hoy acá sentados. Yo creo que desde digamos, pero volviendo, porque de esto está pensado hablar un poco después, vuelvo al principio y a la guía del PowerPoint. Entonces, el patrimonio fotográfico lo tenemos que enmarcar en lo que es el patrimonio cultural. Hay algunas clasificaciones como esta de la UNESCO, y voy a la UNESCO porque es un poco la institución que baja línea a todas las gestiones políticas, digamos, en los gobiernos, en toda América y, bueno, y supongo que en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, por ahí tener de referencia eso nos permite entender un poco esa gestión a la que nosotros casi nunca accedemos, que es la gestión política de la cultura y la toma de algunas decisiones. Entonces, dentro de esta clasificación que es enorme, habla del patrimonio cultural, natural y natural, que se consideran también dentro del espectro del patrimonio cultural general, y dentro específicamente del cultural propiamente dicho, digamos, está el tangible, el intangible, el mueble y el inmueble. Entonces, lo que nosotros tenemos como patrimonio fotográfico, digamos, de alguna manera, está englobado dentro de lo que es el patrimonio mueble, todo lo que tenga que ver con manuscritos vinculados a la fotografía, documentos, artefactos históricos, todos los equipamientos, digo que a veces eso tampoco hablamos tanto, si no nos ocupamos más de las imágenes y de las fotos, pero todo lo que sea artefactos históricos que también habría que pensar cómo los vamos resguardando para aprender de la tecnología previa y también para dar cuenta de esa historia local de la fotografía, ¿no? Las fotografías propiamente dichas, las fotografías como obras de arte, como artesanía, habría que ver, eso era un paquete que iba junto, obras de arte y artesanía, pero bueno, ahí podríamos englobar también algunas cuestiones. Y después como patrimonio intangible, el tema de los lenguajes y el tema de las costumbres. Esto es lo que yo pude tomar de esa clasificación, digamos. Costumbres en términos de prácticas, esto que contaba también hoy Hugo, digamos, que es súper interesante empezar a entender cómo trabajaban los fotógrafos en otros momentos,
esa documentación podría ayudarnos a los que estamos hoy en el ámbito para entender un montón de las producciones, de cómo se gestaron determinados grupos de fotografías. Bueno, de esto podemos hablar un montón, creo que más o menos todos conocemos. Y también me interesó la definición de patrimonio cultural de la UNESCO, porque en realidad ahora hay un pequeño cambio a lo que por lo menos yo venía acostumbrada a encontrar como definición de patrimonio, porque lo que plantea es que es un producto y es un proceso. Entonces, y que suministra a la sociedad, lo leo porque igual está ahí, pero un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. O sea que en realidad hay que tener un rol activo en función del patrimonio, ¿no? Y también la UNESCO desarrolló una serie de indicadores vinculados al tema de la cultura para el desarrollo, para el desarrollo en general. Y estos indicadores hablan de economía de la cultura, de educación bueno, hay como unos 10 indicadores generales que a su vez se subdividen en una serie de indicadores un poco más pequeños o más concretos, digamos, que son, en el caso del indicador patrimonio, que es un indicador de la cultura para el desarrollo, son los registros e inscripciones, la protección, salvaguardia y gestión, y la transmisión y movilización de apoyos. Entonces, los registros e inscripciones, esto lo leo porque no me lo aprendí de memoria, pero es el grado en que los recursos patrimoniales de un país se reconocen como valiosos y merecedores de protección para su salvaguardia. Registrar e inventariar son acciones instrumentales necesarias que dan una medida del grado de voluntad política en la materia. Indicación estructural del grado de prioridad que se concede al patrimonio. Lo que hace protección, salvaguardia y gestión, lo que indica, digamos, o lo que señala este indicador, es que es la medida en que las autoridades públicas aseguran la conservación, la valorización y la gestión sostenible del patrimonio, la imprescindible formación y fortalecimiento de capacidades de los principales interesados, y la participación activa de las comunidades concernidas, políticas y medidas concretas. Y por otro lado está la transmisión y movilización de apoyos, que son los esfuerzos desplegados a fin de sensibilizar sobre el valor y la importancia del patrimonio a las comunidades y ciudadanos y acrecentar su conocimiento sobre el valor y el sentido del patrimonio. Inversiones continuadas en promoción del patrimonio con la implicación del sector privado y de la sociedad civil. Entonces, a partir de estas 3-4 ideas, me parece, digamos, que era interesante desde la comunidad, porque creo que acá estamos muchos desde diferentes lugares, fotógrafos, bibliotecarios, museólogos, conservadores, archivistas, instituciones académicas, investigadores. Podía ser interesante empezar a pensar un mapa, plantearnos una estrategia para definir un mapa, para pensar, digamos, de todas estas cuestiones, digamos, que se plantean como indicadores del cuidado del patrimonio. Bueno, ¿dónde estamos con el tema de la fotografía? Esa era una de mis primeras inquietudes y que quería que después por ahí charlemos. No tengo respuestas, así que... Y el otro tema era la gestión de la custodia de los acervos fotográficos, ¿no? Entonces, en esta situación, digamos, hay un contexto que podemos pensar, digamos, en esta última década, un poco más, pero sobre todo, yo creo, en estos últimos 15-20 años, se produce una revalorización de la fotografía como documento. Esto en términos generales pasa acá, pasa en otros países, digamos, hay todo un movimiento con esto, ¿no? El ingreso de la fotografía a los museos de bellas artes y sobre todo al final de estos años la irrupción de la fotografía digital. Y por otro lado, ahora, esto lo escuché no hace tanto, digamos, pero digamos, en los museos están, en una charla que fue hace poco,
Los museos están planteando empezar a trasladar sus colecciones de fotografía de los inicios, el Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, o otras instituciones similares, digamos, con bastante historia, empezando a trasladar sus colecciones de archivos, o sea, los registros que ellos tenían de sus colecciones y demás, a transformarlas en colecciones. Están haciendo un proceso de puesta en valor de esos materiales. No digo que en Bellas Artes, digo, en otros museos están empezando a hacerlo, pero era para dimensionar, digamos, son museos con mucha antigüedad, mucho trabajo. Y entonces esos archivos están empezando a transformarse en colecciones para disponibilizarlas a los usuarios. Por otro lado, hay un aumento de la demanda. Digamos, también es cierto que en las bibliotecas, por lo menos eso yo lo viví directamente, y creo que era una inquietud de varios colegas, digamos, hubo un aumento de la demanda de material gráfico para la docencia, para el estudio y la investigación, para los medios de comunicación, para la producción de determinados documentales o un montón de, digamos, ese tipo de cosas. También a veces para el desarrollo de aplicaciones web, aplicaciones para teléfonos en la web, y para uso público, digamos, gente que venía a buscar fotos para distintos tipos de usos generales. Y también en este periodo, digamos, de estos últimos 20 años, digamos, surgieron instituciones o áreas especializadas en patrimonio fotográfico del sector estatal, privado y asociaciones civiles, digamos, la fototeca de la Biblioteca Nacional, sin ir muy lejos, la puesta en funcionamiento, digamos, si bien funcionó siempre muy bien, digamos, se digitalizó mucho material de la GN y se catalogó y el acceso es mucho más sencillo y se ordenó un montón de material. Ahora no me viene a la cabeza, pero si tienen más ideas. Y también se generaron muchos archivos en las universidades, ¿no? Donde están recuperando y documentando material de fotógrafos a nivel de, digamos, artistas o investigadores también que han generado fondos fotográficos. También surgieron muchas instituciones privadas, que eso no sé si lo puse acá, digamos, pero por ahí más vinculadas a lo artístico y a la promoción, digamos, de la fotografía como arte, ¿no? Está el Museo El Mola, también en los museos como, no sé, de esto conozco menos, pero todos los museos tienen mucha presencia en la fotografía. Bueno, también publicaciones dentro del ámbito académico, investigadores, grupos de investigación, jornadas académicas específicas sobre el tema de fotografía, trabajadores del ámbito del patrimonio que están interesados particularmente en el patrimonio fotográfico, y también fotógrafos interesados en la preservación de sus propias colecciones, pero también en la cuestión patrimonial general, ¿sí? Y se dio una situación, digamos, lógica, que se creó toda una situación de interés y de urgencia para disponibilizar un montón de colecciones que estaban en las instituciones y que no estaban aprovechadas. Entonces, digamos, es un ejercicio que fue así y que está bien que haya sido así porque era la única manera de hacerlo y está bien que se hizo, pero digamos en general los enfoques siempre fueron parciales, ¿no? Desde la conservación o desde la digitalización o pensando más en la descripción y en la difusión. Bueno, y eso lo que provocó, digamos, es una dispersión de prácticas sobre la gestión de ese patrimonio dispersa, digamos, no había muchos acuerdos terminológicos, y acá entra un poco el tema de la documentación, los principios organizadores que a veces son confusos, digamos,
Cuando me refiero a terminología, me refiero a vocabularios controlados para la descripción de los procesos, por ejemplo, o ese tipo de cuestiones. Si bien hay un montón de listas circulando, digamos, como en el ámbito local, digamos, sería oportuno, sería bueno, es un criterio, es una postura, digamos, que empezáramos a pensar en armonizar. Yo no digo usar todos lo mismo, pero sí darnos algunas estructuras de interconexión en esos vocabularios y demás. Y los principios organizadores, que son otro gran mundo, digamos, que tenemos, un archivo, una biblioteca, bueno, ahí empiezan a jugar también muchas confusiones, digamos, porque a veces ese criterio se aplica porque estamos en una biblioteca o en un archivo, entonces trabajamos con los criterios lógicos de una biblioteca o de un archivo. A veces porque denominamos archivo a una colección por algún tipo de criterio fundador de alguna situación, o porque bueno, lo que pasa es que a veces hay que pensar en la naturaleza de los conjuntos documentales con los que estamos trabajando. Podemos tener una biblioteca, tener un archivo de una institución, de una persona, lo mismo en un museo, y lo mismo en un archivo podríamos tener una colección voluntaria de reunión de imágenes por parte de la institución misma o de algún conjunto que fue donado, digamos, pero que en realidad no tiene una estructura como conjunto que permita tratarla como un archivo. Entonces a veces se esfuerzan esas categorías y tampoco redundan en un beneficio para los materiales, digamos. Bueno, entonces las estrategias que se tomaron en esos momentos, bienvenidas sean, aunque ahora podamos revisarlas de algunas, es la elaboración de sistemas propios, la utilización de criterios orientados a bancos de imágenes, o la adaptación forzada, esto que decía recién, de normas bibliotecológicas o archivísticas. A veces bien, a veces por ahí no era lo adecuado. También tiene que ver con tradiciones de trabajo, digamos. No necesariamente es que uno lo mira ahora y dice, pero quizás los criterios en otros momentos de la organización de los archivos justamente tenían que ver más con la ejemplo, Instituto Nacional de Antropología, donde trabajé un montón de años. Había un archivo fotográfico, que en realidad era un material que estaba integrado al archivo científico, que son todos nombres que no van con el término archivo a veces, pero todas las fotografías tenían vinculación clara con informes de investigación, con publicaciones institucionales, con un montón de otros registros que no eran fotos, pero que eran de otro tipo de materiales, que juntos seguramente se potenciaban. Pero cuando describieron las fotografías y las organizaron, no hicieron nunca referencia al proyecto de investigación, por ejemplo, del cual procedían. Por suerte sí, digamos, estaban bien descritas en términos bibliográficos, entonces tenían, y se habían hecho en tiempo y forma, o sea, en ese momento no fue un fondo acumulado que uno después tuvo que empezar a revisar a ver de qué se trataba, porque los investigadores volvían de sus trabajos de campo y tenían que anotar una breve descripción de la imagen, el lugar, la fecha y quién había hecho la toma. O sea, es reconstruible la relación con el resto de la actividad del instituto. Pero en principio, en la organización del archivo fotográfico no se previó esa situación. Y uso la palabra archivo fotográfico entre comillas, digamos, y un montón de cosas, porque en realidad, por lo menos para los que venimos de las ciencias de la información, la palabra archivo, la palabra biblioteca, tienen connotaciones muy específicas. Entonces, bueno, no se usan, digamos, los archivos no podrían ser temáticos o por tipos de soportes, digamos, ¿no? No podría, si nos ponemos estrictos, el archivo de la memoria no debería llamarse así, o el archivo fotográfico del instituto tampoco debería ser tal, digamos. Pero esas son nimiedades, digamos, son... bueno, entonces, también se produce un aumento de la producción acá, ya termino.
Me quedan 10 todavía, no sé qué queda. Bueno, se produce un aumento de la producción académica y técnica sobre esta problemática, empiezan a aparecer reuniones académicas, profesionales, publicaciones académicas. Y desde el área técnica se empiezan a hacer manuales de procedimientos, protocolos, proponer modelos para organizar ese trabajo con las fotografías. Y bueno, que cada uno de nosotros debe tener alguna de estas cosas en la cabeza, digamos, pero después lo charlamos. Y ya voy terminando, así le dejo más tiempo a Claudio, que siempre le queda no para después. Bueno, hay algunas tendencias también en este tema del tratamiento de la información, ¿no? En general, pero que también podemos empezar a tener en cuenta para la fotografía. Y es empezar a aplicar modelos de gestión integrada, digamos. Hay algunas propuestas, no sé si han escuchado algunas a Fernando Osorio, seguramente que sí, la mayoría, pero él, por ejemplo, habla de un modelo de gestión para las imágenes y para los materiales fotográficos y también audiovisuales en realidad, que en realidad es un marco de referencia, ¿no? Es una estructura de trabajo y donde se definen algunas cuestiones que organizan el trabajo habitual. Se me fue lo que iba a decir. Quería comentar algo sobre esto, pero en principio, digamos, estas herramientas existen, hay ya algunas propuestas, hay que ver si se aplican a todos los casos o cómo se adaptan en cada situación, pero digamos, son herramientas que se pueden usar y a lo que apuntan es a un control, digamos, los 4 nudos tienen que ver con el control físico, digamos, con la identificación, con el registro, con el almacenamiento, el diagnóstico inicial, digamos, todas estas cuestiones. El control intelectual, que ya tiene que ver con un nivel de catalogación y de investigación un poco más profundo y que apunta a poner a disposición las colecciones para el uso. El tema del almacenamiento, tanto físico como digital, en los casos en que se tenga una u otro tipo de fotografías o que se digitalicen colecciones. Y el tema de la difusión, digamos, todo eso como un ciclo integrado para el trabajo. Y también la otra cuestión que está ahora dando vueltas en esto de las ciencias de la información es la problemática o oportunidad que genera la convergencia digital, ¿no? Porque se está cambiando mucho el modo de abordaje de los materiales, del diseño de sistemas de información documental. Y también acá aparecen otros modelos que son los conceptuales para analizar y relacionar los datos de las colecciones, ¿no? Y también para trabajar en todo el proceso de gestión, no solo en la descripción y en el acceso, sino también en la conservación, en el registro. Y bueno, la posibilidad también que estas herramientas brindan para colaborar en la producción de herramientas de trabajo, vocabularios controlados, catálogos de autoridades, que es otra cosa que requeriríamos muchos de los que trabajamos catalogando, que serían herramientas muy importantes para ayudarnos en el desarrollo, en el trabajo diario. Y la otra cuestión, que ya es un poco más, todavía puede sonarnos a ciencia ficción, pero están empezando a aparecer estas cuestiones de la web semántica, ¿no? Que es la constitución de acervos, de conjuntos de datos sobre las colecciones, que pueden estar disponibles en internet para ser reutilizados y que estén vinculados también con otras instituciones, digamos, pero de manera, estoy explicando medio mal y rápido, pero digamos, en realidad lo que permite la web semántica o el trabajo con los modelos que propone la web semántica es que la información que nosotros disponibilicemos en los servidores para internet pueda ser
leída y analizada por las máquinas, de acuerdo a una codificación específica y demás, para vincularla con otros repositorios de datos de otras instituciones, de otros lugares. Digamos, así muy rápido lo estoy explicando, pero bueno, digo, son cosas que están empezando a plantearse. Y la interoperabilidad es la otra gran cosa que tienen estas tecnologías, que no lo puse, pero que entra dentro de lo que es la colaboración y la posibilidad de los datos abiertos, juntos, que es vincular la información, si se trabaja apropiadamente, de todas las instituciones que puedan ser compartida, digamos, cosechada, expuesta en internet y cosechada por otros, reagrupada y consultable por ahí en lugares centralizados, remitiendo siempre a la fuente original, obviamente. Bueno, esta es la otra cuestión, digamos, era pensar un poco el lugar para después, ¿no? Pensar un poco el lugar del patrimonio fotográfico en este sistema del patrimonio cultural y trabajar un poco en las prácticas de documentación y todas estas cuestiones de las que fui charlando acá. Y ya terminé. Gracias.